Comprometidos a andar en el Espíritu. Hemos estado hablando acerca del compromiso, de algunos compromisos que la palabra de Dios nos pide como cristianos, algunas cosas que Dios nos pide que nosotros tomemos cartas en el asunto y hagamos y actuemos de una forma especial. Y hemos visto en este pasaje, por lo menos yo veo en dos textos en este pasaje, donde nos hace esta invitación, porque algunos podrían decir, bueno, que ¿por qué digo comprometidos? Y podríamos preguntar también, ¿realmente la palabra de Dios nos compromete a que andemos en el Espíritu? Y este texto en especial, el apóstol Pablo realmente nos está diciendo o nos está hablando de ese compromiso. Y todavía más tendremos que decir en qué consiste ese compromiso. Bueno, yo creo que nada más al ver los dos versículos que les voy a mencionar, versículo 16 y versículo 25. El versículo 25 primero, que es casi uno de los últimos, dice, si vivimos en el Espíritu, quiere decir, si decimos que vivimos en el Espíritu, si decimos que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, andemos, dice que también en el Espíritu, es lo que dice el texto. Tenemos la responsabilidad, el deber, el compromiso de andar en el Espíritu. Entonces, este verso 25 está reafirmando ya lo que había dicho en el verso 16, y fíjense, ahí lo dice para recalcar que es un compromiso, o que nos está haciendo la invitación a comprometernos. Lo expresa con un imperativo, ¿no? Como lo dice ahí, y bueno, no solo el imperativo, sino que el apóstol lo está diciendo en un tono de orden, de mandato, de algo que tenemos que considerar mucho, porque ese verso 16 empieza diciendo, digo pues, y entonces sí el imperativo, andar en el Espíritu. Pero entonces decimos la pregunta, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿A qué se refiere el texto con andar en el Espíritu? Cuando hablamos de andar, hablamos de caminar, ¿verdad? Debemos decir entonces que se refiere a que caminemos, que nos conduzcamos, que vivamos, que las cosas que hacemos, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida que en el Espíritu. Todavía más en el versículo 18 dice, si sois guiados por el Espíritu. Si el Espíritu es el que nos dirige en ese andar, en esa forma de conducirnos, pues debemos de actuar de esta forma, ¿no? Como cristiano, y también tenemos que decir como cualquier persona, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos, desde qué voy a comer, cómo me voy a vestir, cómo actúo en determinadas circunstancias. El cristiano, nos está diciendo el texto, se debe caracterizar por ser guiado en todas sus decisiones. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces debo decir que aquí hay un tema interesante, porque por un lado se nos habla de la libertad que Dios nos ha dado, por otro lado se nos habla de la ley, y por otro lado todavía se nos habla acerca de andar en la carne. Y voy a tratar de explicar un poquito esto, y yo creo que la carta que es breve, 6 capítulos apenas, y el propósito, cuando estudiamos un poquito el propósito de esta carta, ¿por qué la escribió el apóstol Pablo? ¿Cuál era la intención cuando se dirige a los Gálatas de enviarles esta
esta carta, esta misiva? Bueno, lo que vemos ahí en los primeros capítulos es acerca de que había un grupo de judíos que pensaba que los cristianos también tenían que seguir las prácticas y la ley conforme a los judíos también. A estos, en la Biblia y en varios pasajes, el apóstol Pablo se refiere, las escrituras se refiere a ellos. El mismo Señor Jesús, de alguna forma, cuando hablaba de los fariseos, de querer guardar la ley, se refiere de alguna manera a ellos. Aunque en este sentido específicamente los judaizantes eran los que pensaban que los cristianos tenían que guardar algunas cosas, como la circuncisión, como guardar ciertos días, el Shabbat, las fiestas, ciertas cosas que se deberían de comer y no comer, ciertas fórmulas que algunos querían seguir o pensaban que todos los cristianos también deberían de seguirlas. Y tenemos que decir que incluso en nuestros días hay varios grupos y que podemos mencionar que tienen esta forma de pensar todavía. Podríamos mencionar a los adventistas, pero no son los únicos, porque incluso hoy día se ha dado en algunas iglesias pentecostales el sentido de, probablemente ustedes los han visto, que se visten se ponen como las togas, como los sacerdotes, o tocan el cuerno, que hablan del cuerno y de algunas cosas que ellos piensan que se debe de hacer las fiestas de tal o cual manera como la tradición y como el judaísmo lo marcan. Entonces les decía que aquí hay un tema sobre la ley, sobre la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y después el otro tema es sobre la carne, ¿no? Entonces fíjense, si tienen abierta su Biblia en el capítulo 5 que estamos, voy a leer los primeros versos, el 1 al 4, y me gustaría que ustedes pusieran mucha atención en esto. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley se os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Tenemos un poquito del tema que viene hablando el apóstol Pablo. Nada más que, entonces el apóstol Pablo tenemos que considerar acerca de las leyes y de las tradiciones, y entonces que se deben guardar, no se deben de guardar. Algo que debemos de entender en el Antiguo Testamento es que hay diferentes tipos de leyes. Una de las leyes tenían que ver con las leyes litúrgicas o sobre los rituales, sobre los sacrificios. Entendemos como cristianos, y si leemos la carta a los Hebreos y hablamos acerca del Señor Jesús como nuestro sacerdote, bueno, la carta a los Hebreos, y como el sacrificio del Señor Jesús suficiente para satisfacer todas las cosas que hemos faltado, y ya no tenemos que ofrecer más sacrificio. Entonces entendemos que esa ley acerca de los sacrificios, sobre el ritual, ha quedado abrogada. La otra ley que podríamos ver en el Antiguo Testamento, también podríamos hablar de la ley moral, y ahí podemos mencionar los 10 mandamientos. Y entonces, algo importante, cuando los cristianos se nos dice, somos libres, Dios nos ha hecho libres, libre de la ley. Sí,
En un sentido, la ley la ley ritual, completamente libres. En un sentido, la ley moral, nosotros como cristianos sabemos y entendemos que no nos salvamos por cumplir la ley, según acabamos de leer y ahorita vamos a ver todavía un poquito más. La ley moral no nos salvamos, pero como cristianos anhelamos agradar a Dios y entonces vamos a buscar cumplir con muchas de esas cosas, no para salvarnos, sino ¿para qué? Para agradar a Dios. Y aquí hay, repito, todo un tema también, porque algunos jactándose de la libertad con que Dios nos ha hecho libres, toman la libertad como ¿qué? Como libertinaje. Y entonces, fíjense lo que dice aquí. El versículo 13, estamos ahí en el capítulo 5 de los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y fíjense lo que puntualiza aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía una parte interesante es el versículo 15, pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. A libertad fuimos llamados, a libertad de la ley ceremonial. Ya tenemos ahora acceso al Padre, ya podemos acercarnos a Él. Y decía hace un momento, y entonces, ¿qué pasa con la ley moral? Repito, sabemos que no nos salvamos cumpliéndola. Es más, no podemos cumplirla. Pero cuando andamos en el Espíritu y nos conducimos por el Espíritu es el que nos guía a poder hacerla. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Siempre vamos a fallar. Pero andando en el Espíritu, si es Dios el que nos guía y nos conduce, lo vamos a poder hacer. Fíjense qué interesante es esta parte, porque los que son legalistas, los que quieren que se guarde la ley, los que dicen, nosotros sí podemos guardar la ley, vamos a hacer todo el esfuerzo por guardar la ley. Lo que dice la Escritura es que siempre fallan, o siempre fallamos si decimos que lo vamos a hacer. Yo sí puedo, yo lo voy a hacer, y ahora no le voy a fallar a Dios. ¿Sabes qué? Siempre le vamos a fallar a Dios. Pero si dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos guía, si dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos vaya mostrando y guiando cómo actuar, qué hacer en todas esas decisiones del día a día, Él nos va a ir guiando. Fíjense, vamos a regresar hasta el capítulo 3 y es que quisiera puntualizar algunas cosas sobre esto. El capítulo 3. ¿Tienen su capítulo 3 ahí de Gálatas? Y solamente para puntualizar un poquito sobre esto, voy a leer nada más algunos textos. Sería muy interesante que ustedes con mucha calma puedan leer toda esta carta y ver y entender todo esto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Fíjense, y acabo de mencionar el tema, la ley, la libertad, la gracia y la carne, ¿sí? Andar en la carne. Nosotros estamos hablando y nuestro tema es el compromiso que tenemos de andar, ¿qué? En el Espíritu, ¿sí? Teniendo esto en mente, vamos a ver lo que nos dice ahí el capítulo 3. Leo los primeros 2 versículos nada más. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto lo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por oír con fe. Me voy a ir más adelante hasta el versículo 10. Y fíjense aquí cómo se puntualiza esta parte de los que quieren cumplir la ley y que no se puede, no podemos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, tendríamos que cumplir toda la ley, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No sé, fíjense, nada más leyendo esta parte que debería quedarnos muy claro. Nosotros no podemos cumplir toda la ley. La ley, si nosotros nos esforzamos, vamos a fracasar y no lo vamos a poder hacer. Pero más abajo todavía, en el verso 19, dice, propósito de la ley. ¿Sí ya se fijaron? Los que tienen en sus Biblias subtítulos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Luego el 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? El ayo es el que cuida a los pequeños. Una aya es una persona encargada de cuidar. Entonces la ley nos cuidaba, ¿no? Entonces si nosotros hacíamos algo, la ley es para cuidarnos. A veces nosotros le decimos a alguien, no hagas eso. ¿Por qué? Porque si haces eso, sobre todo a los niños chiquitos, si haces eso, ¿qué? Puedes tener consecuencias. Entonces la ley es nuestro ayo. Sigo leyendo. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Sí? Un adulto ya no necesita que lo esté cuidando otro, ¿verdad? Que le diga, no hagas eso, no hagas eso. ¿Sí o no? Regresamos a nuestro capítulo 5. Y entonces es un tema bastante interesante que creo que requiere que lo veamos con detenimiento, todo esto sobre la ley, la libertad con que Cristo nos hizo libres y cómo ahora podemos con esa libertad disfrutar y vivir una vida en el Espíritu. Pero dije, vamos a regresar al capítulo 5, porque ahora es importante resaltar, y yo les decía hace un momento que curiosamente cuando las personas quieren guardar más la ley, es más fácil que caigan. ¿Sí? Y entonces aquí en este capítulo 5 nos habla sobre andar en la carne. Andar en la carne. No en la ley, fíjense. Según quieren andar en la ley, pero andar en la carne.
porque, repito, cuando se trata de hacerlo por sí mismo, no puede. Regularmente cae en las obras de la carne. Versículo 19 de nuestro capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que aquí es importante recalcar, porque se lo está diciendo a los cristianos de Galacia, ¿no? El apóstol Pablo. Los que se dicen cristianos y que tratan de cumplir la ley y tratan de decir yo sí puedo, pero caen en todas estas cosas, es que no han entendido y no andan en el Espíritu. Dicen, pues hay que cuestionar si realmente son cristianos. Ellos no heredarán el reino de los cielos. Y a veces nosotros somos muy dados a hacer algunos pecados como grandes y otros como más pequeñitos. Pero es interesante que analicemos toda esta lista. No lo vamos a hacer en este momento por cada uno de estos pecados, pero solamente voy a mencionar algunas cosas. Cuando habla de adulterio, ¿se acuerdan que el Señor Jesús, qué dijo sobre el adulterio? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Hoy tendríamos que decir también a las mujeres, porque también las mujeres, el que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él. ¿Sí o no? Inmundicia. ¿Qué será la inmundicia? Los pensamientos. Hoy a veces, ¿cómo se dirigen nuestros pensamientos? Con la música que oímos, con las películas que vemos, con las personas que nos rodean, a veces enemistades. No, yo no hago hechicerías o yo no ando en orgías, pero enemistades. No puedo ver a esa persona, no. Y así ustedes dicen, no, me cae mal. Ay, la veo y celos, iras, de los que se irritan pronto. Y entonces sí se fijan como a veces de repente hay algunas cosas que... Y estamos hablando acerca de andar en el Espíritu, conducirnos. ¿Cómo no me conduzco, no? Cuando hay iras, cuando me enojo pronto y hablo, o a veces no cuido lo que hablo antes de... Cuando menos me doy cuenta ya dije algo que no tenía que decir. Pero el cristiano, vamos a la parte de andar. Bueno, entonces, ¿qué es andar? Versículo 22 y 23. Creo que esas 9 características todos nos las debemos de saber de memoria. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, yo repito, todos nos lo deberíamos de saber, o nos lo debemos de saber de memoria. Son 9 características: amor, fe, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora quiero recalcar, bueno, por ejemplo, ahorita que vamos a iniciar temporada de Adviento, vamos a hablar de
4 cosas nada más. Entonces ahorita hablar de las 9 cosas es interesante, ¿no? Pero lo que quiero recalcar primero es que dice, o no dice, los frutos. ¿Cómo dice? A ver, más el fruto. Lo repito, no dice los frutos, porque a veces decimos, bueno, los frutos. ¿Y qué nos debe decir eso a nosotros? Que el cristiano tiene la responsabilidad en una forma integral, en una forma completa, tiene esa tarea completa, no de una cosa nada más y de otra no, sino de todas estas 9 características. ¿Sí se dan cuenta? Porque si dijera los frutos, bueno, yo tengo este fruto y este me falta un poquito más. No, está diciendo el fruto del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? Y la Biblia, en diferentes pasajes, nos habla acerca de lo importante que es el fruto en la vida del cristiano. El fruto en la vida del cristiano. Voy rápido a mencionar 2 pasajes. Mateo 7, 15 en delante. Interesante que habla de los falsos profetas, o sea, de las personas que se dicen religiosas, pero que en realidad no lo son. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? Rapaces. Y ahí está nuestra palabra. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da, ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahí nos hace la referencia a Lucas, capítulo 6. Vamos a Lucas 6, 43 y 44. Y dice, el buen árbol no es buen árbol, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El fruto determina varias cosas interesantes. Primero dice qué árbol es, ¿sí? Ya lo dice el texto, no se cosechan de este árbol no, de las zarzas no se vendimian uvas, de un árbol de peras no vamos a cosechar manzanas, de un árbol, y aunque luego hacen injertos y lo que sea, pero no. El fruto determina qué tipo de árbol es. También determina si es un árbol que produce mucho o que no. ¿Se acuerdan de esa higuera? O sea, podríamos decir, ¿la higuera es un buen árbol? Sí, es un buen árbol. Pero ¿se acuerdan de esa higuera que maldijo el Señor Jesús? ¿Qué pasó con esa higuera? No tenía fruto. Era un buen árbol, podríamos decir, en cierto sentido. Era un árbol de higos. Podríamos decir, es un buen árbol, es un cristiano, sí, pero no daba fruto. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué? Lo maldijo. Él lo maldijo. También algo importante es si el
árbol produce el fruto en su tiempo. Hay temporadas, ¿verdad?, en que los árboles producen principalmente el fruto. Y también muchas veces vamos a encontrar árboles en que el fruto no es tan bueno, y es lo que lo dice el texto, ¿verdad? Porque puede ser que sí produzca fruto, pero el sabor, el tamaño, la forma, no. Y entonces, aquí es interesante porque miren, estamos hablando sobre el compromiso de andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu del cristiano debe de producir, debe de verse. Es algo que todos los demás deben de notarlo. Me parece muy fuerte el verso 24. ¿Cómo dice el verso 24 en nuestro pasaje en Gálatas 5? Sí, están en Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de andar en el Espíritu, de las cosas que nosotros decidimos, cómo los decidimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Y a veces nosotros estamos reaccionando y actuando en base a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y eso es fuerte, porque cuando se trata de andar en el Espíritu, cuando se trata de decidir y sobre qué hacer o qué no hacer, y cómo debo de contestar, cómo debo de actuar, cómo debo de relacionarme, tengo que estar dispuesto a crucificar mis pasiones y mis deseos. Entonces, sí es un compromiso lo que Dios nos pide, que andemos en el Espíritu. Y entonces ese verso 25, si vivimos por el Espíritu, si decimos que somos cristianos, si decimos que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida y que actuamos conforme a lo que Dios nos pide, debemos conducirnos, dice, andemos también, debemos actuar, debemos ir, debemos caminar también por el Espíritu, que el Espíritu sea el que nos lleve, el que nos dirija hacia aquel. Esa parte me parece muy, muy importante. Como cristianos tenemos ese compromiso en la vida cotidiana. Cuando uno oye, bueno, andar en el Espíritu, a lo mejor algunas personas pueden decir, bueno, andar en el Espíritu es como andar así, como en un trance y voy a caminar en el Espíritu. O haciendo milagros, sanando y estoy andando, es que ando en el Espíritu, hablando en lenguas. ¿Se dan cuenta que no dice nada de eso? Andar en el Espíritu es andar amor, gozo, paz, paciencia, que se vea que soy cristiano, que los demás puedan ver, se conduce, se le nota que es un cristiano. Vamos a repetir una vez más esos versos 22 y 23 y estamos terminando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Se dieron cuenta de los temas? La ley. Tenemos que cumplir la ley. Si cumples con eso, no hay ley. Pero las cosas de la carne, las pasiones, los deseos, si estamos esforzados
en andar en el Espíritu, esas cosas quedan atrás. Dios nos da su guía, su dirección, su sabiduría, la paz, la tranquilidad. Quita toda esa ansiedad que producen esas cosas. Andemos en el Espíritu. Que Dios nos dé de su gracia para poder andar conforme a lo que Él nos pide. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, porque definitivamente nosotros no podemos conducirnos o hacer o pensar, pero tú en tu gracia, en tu bondad y en tu amor nos guías a través de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, nuestro buen Dios, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas y nos dirija en todo momento a hacer, a actuar, a trabajar conforme a lo que tú nos pides. Aquí estamos. Bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla, y que cada uno de tus hijos sea un creyente comprometido en servirte, en caminar, en conducirse como tú nos pides. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.